Muy buenos días. Estamos continuando con este tema que ya tenemos varias semanas, varios domingos compartiéndolo, que se llama el mandamiento de predicar el Evangelio. Y hemos mencionado y comentado muchos aspectos que implican cumplir ese mandamiento. Entre ellos, algo que venimos mencionando seguido es la oposición que existe en este mundo, el mundo de los hombres, el mundo sin Cristo. Bueno, en este mundo existe una oposición, una resistencia al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, a los testimonios de Dios. Pero también mencionamos que no solamente en lo exterior hay esa oposición, sino en nuestro interior. En nuestro interior, nuestra antigua naturaleza, la naturaleza con la que venimos a este mundo, esa naturaleza es contraria al Espíritu de Dios. Eso es lo que explica por qué tardamos tanto tiempo en decidirnos, en abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo. Implicaba una conversión en nuestros corazones, de convertirnos de una vana manera de vivir, así lo llama la Biblia, una vana manera de vivir. Nos convertimos a la vida que Cristo nos ofrece o nos ofreció y creímos en Él, al grado de estar dispuestos a recibir una vida nueva que venía de Él. Así dice la Biblia, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, verdaderamente no teníamos esa vida, ni teníamos la luz. Andábamos ciegos, en tinieblas, sin un propósito para vivir, sin saber lo que nos espera. Bueno, todo eso implicó una conversión por creer que Cristo tenía lo que nosotros necesitábamos, de lo cual había un gran vacío en nuestros corazones. Y creímos que Él lo puede llenar, o lo podría llenar en aquel tiempo en que decidimos recibirlo en nuestro corazón y empezar a recibir, a respirar, a deleitarnos en cambios tan maravillosos que Él empezó a cumplir en nuestro corazón. Bueno, tuvimos mucho tiempo una resistencia, un rechazo. No queríamos la ley de Dios en nuestros corazones. No queríamos la presencia de Cristo. No queríamos su bondad, su amor, su misericordia, su mansedumbre, su humildad. No lo queríamos. Nosotros queríamos lo que viene de nuestra antigua naturaleza. Bueno, en eso consistió también una gran decisión que estuvo ahí implícita, que se llama el arrepentimiento. Dimos de espalda aquello que era nuestra vida. Bueno, en ese sentido, nosotros nos damos cuenta que para cumplir este mandamiento que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio, pues su poder, su gloria, su gracia, su Espíritu que obra en nosotros es para vencer esa resistencia tanto interior como exterior. Por eso decimos, la obra es de Dios. Esa es la obra que Él hace en nosotros y a través de nosotros. También decimos, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios, que el poder pertenece a Dios. Es el poder de la vida, el poder de la luz, el poder de la verdad, el poder del amor. Ese poder es el que vence estas resistencias. Bueno,
Es importante verlo así como algo que sucede, algo que está dándose en medio de nuestro caminar con Dios. Y vamos a ver aquí un pasaje para ver, en este pasaje vamos a ver esa resistencia exterior u oposición, pero también hemos dicho que esa oposición fue creciendo hasta mostrarse como una persecución a muerte. En este pasaje vamos a ver ese grado de oposición que lleva a aquellos que comulgan con un espíritu opositor a Dios. En este pasaje vamos a ver en escena esta resistencia, estamos en el pasaje de Hechos 7, vamos a leer desde el 51 en adelante. Es Hechos 7. Sí, voy a estar mencionando varios aspectos para ver en escena cómo se da esa oposición, en este caso persecución. En este grado de oposición es cuando sucede el martirio o cuando vienen los mártires por la fe. Dice, duros de cerviz. Hablaba aquí uno de los obreros o discípulos que estaba enfrentando a la élite gobernante de los judíos, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los escribas, toda la élite gobernante, a ellos, porque ellos eran los que estaban levantando la cara de esa resistencia y estaban llevando prácticamente al martirio a Esteban. Y les dice en su mensaje o reprimenda, duros de cerviz, cervices que no querían servir a Dios, e incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos no habían circuncidado el prepucio de su corazón para cortar esa antigua naturaleza. Les está diciendo, ustedes no se han convertido, ustedes no han nacido de nuevo, ustedes tienen su corazón incircunciso y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Bueno, recientemente habían pasado días de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, cuando esta élite pidió a Pilato que crucificaran a Cristo, y ahora Esteban les está reprimiendo estas acciones o estas actitudes de su corazón. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban es el portador de la obra de Dios en su vida. Lo describíamos como la figura cuando Dios pone la luz en el candelero. Esteban estaba haciendo esa luz para que ellos entendieran
de qué lado estaba la luz y de qué lado estaban ellos, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Él vendría a ser el apóstol Pablo. Esa gloria de Dios de haber cambiado el corazón de este hombre que encabezaba esa persecución, después lo vemos convertido, de haber estado en esta condición de oposición y convertirse a favor para ser el portador de la doctrina de Cristo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la luz que Dios levanta en un corazón, aún al precio del martirio. Pero vamos a ver que Esteban no sufrió esta muerte en su capacidad o en su valor o determinación. Empezamos leyendo que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver que ese Espíritu de Dios nos da la gracia para morir, aun si Dios lo dispone. En un sentido, Dios no dispone que todos los que creen en Cristo sean mártires, pero a veces Él llama a alguien y le da la capacidad de servirle con su vida hasta la muerte. Pero eso es algo que Dios inviste, que Dios llena, y lo vamos a ver un poquito más detalle. Este es el escenario de esta resistencia. Son dos espíritus que están luchando: el espíritu de Dios manifestado en esta vida y el espíritu del diablo manifestado en las vidas de ellos, que no querían que se levantara esta obra, este testimonio. No querían que trascendiera, crujían los dientes contra él y lo apedreaban, queriendo sepultar ese testimonio, que no se propagara, que no prevaleciera. Pero la obra es de Dios, no puede ser detenida por los hombres. Vamos a ver, esto es algo que está contemplado en esa obra que Dios está llevando para salvar las almas, ¿verdad? Vamos a ver algunos detalles contenidos en este mismo pasaje. Bueno, Juan 1:5, representando lo que estaba sucediendo ahí, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Bueno, este escenario, Esteban es la luz que está resplandeciendo en las tinieblas, y no lograron amedrentarlo, no lograron que él renegara o que pidiera piedad. No lo lograron. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden detener. Es un poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu que Dios hace llegar a los corazones. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, este Espíritu de Dios, para servir a Dios aún al precio de la muerte. Esta frase: la obra de Dios es poder y amor. Bueno, pues nosotros oímos estos términos de la Biblia, pero no alcanzamos a
captar o cautivar cuál es este poder. Bueno, lo estoy mencionando. Este poder estaba manifestado en la vida de Esteban en este momento. Un poder que vence el pecado, que vence al espíritu, que realmente es el espíritu del diablo. Ellos estaban obrando, mientras que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ellos estaban llenos del espíritu del diablo. El Señor ya les había dicho a ellos en persona, a esta élite le había dicho: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Cuando habla mentira, no hay verdad en él. Bueno, ellos están manifestando de qué espíritu son hijos. Al odiar con tanto rechazo este testimonio de la presencia de Dios. La obra de Dios es poder. Tenemos que entender ese poder. No es un poder para hacer magia y para hacer cosas prodigiosas. Es el poder de vencer el mal. En una parte la Biblia dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Ese es el poder que Dios nos da con su Espíritu que mora en nosotros. El poder de vencer el mal, de vencer el pecado, de vencer todo aquello que destruye nuestras vidas, nuestras almas. Entonces, aquí vemos este poder. En estos versículos los extraje de ahí, Hechos 7:55. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Esto es cuando nosotros hablamos del poder. Y este poder está manifestado en Gálatas 5:22 y 23. Es un poder que obra de muchos enfoques, de muchas maneras, de muchas acciones. Es un poder que te hace obrar cualquier manera que Dios use para hacer el bien. El fruto del Espíritu es amor. Esteban estaba lleno de amor ahí. Eso es ser lleno del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley que lo detenga. Nadie puede prohibir esto. Entonces, este es el poder que obra en nosotros. La obra de Dios es en este poder. También hay otras menciones muy significativas en la Biblia de la manera de ese poder. El poder de la verdad, el poder de la santidad, el poder de la mansedumbre, el poder de la piedad. Son poderes que emanan del Espíritu de Dios. Y los que han recibido a Cristo, Dios les dio ese Espíritu. Todos los que reciben a Cristo, Dios les da ese Espíritu para que more en sus corazones. Así lo dice la Biblia. ¿Que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, no seáis vencidos de lo malo. Venzan el mal con el bien. Entonces, nosotros estamos entendiendo que la obra de Dios es poder, poder del bien, el poder de la luz, el poder de la verdad. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bueno, de este pasaje nosotros testificamos mucho que Dios
tiene a su diestra a su Hijo Jesucristo, y que su Hijo está sentado a la diestra de Dios. Y Dios le concedió en este momento, en las postrimerías de la muerte, le abrió una ventana y dijo: yo estoy contigo, tú no estás solo. Fue algo excepcional. Dios le abrió el cielo para que viera la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Quizás Dios no nos conceda a nosotros esta misma gracia, pero su Espíritu nos hace ver esta escena. Nosotros, por el Espíritu de Dios, oramos, elevamos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, nuestra adoración, lo elevamos a este lugar. El Espíritu de Dios nos guía a este lugar para que nuestras oraciones lleguen exactamente a este lugar. Este es el lugar donde llegan nuestras oraciones. Este es el lugar de donde viene la respuesta de Dios. Dice: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él es el que me representa. Absolutamente. ¿Qué representante tengo yo? Exactamente a Jesús. Porque su Espíritu mora en mi corazón y mi espíritu, mis anhelos, mis deseos son común a Él, o son afines a Él. Y habla Esteban aquí el versículo 60: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, Él murió amando a sus enemigos. Los que lo estaban apedreando, era una muerte, cada piedra un cachito de su vida, cada piedra. Y Él amándolos. Bueno, aquí tenemos un mensaje. Realmente no era el amor de Esteban, era el fruto del Espíritu de Dios, porque el fruto del Espíritu es este amor que ama aún a sus enemigos. Cristo exactamente es el Espíritu con el que Cristo murió en la cruz, orando por sus enemigos. Y este es un poder resplandeciente. ¿Qué había del otro lado? Las tinieblas del odio, el fanatismo, el orgullo, el rechazo a que esa presencia estuviera delante de ellos. Esos son las tinieblas, o el poder de las tinieblas. Entonces, la obra de Dios es en poder y es en amor. Ahora entendamos cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio. Estos dos elementos son como columnas o pilares que nos dan la fortaleza para servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poder predicar el Evangelio? Todas las acciones que vienen del Espíritu de Dios, en el amor, en la fe, en la bondad, en la benignidad, en la paciencia, en el gozo. Todas las acciones que emanen de ese Espíritu es lo que tenemos que hacer. Y este es un poder, el poder de la vida. En Él estaba la vida, dice Juan 1:4. Y la vida era la luz de los hombres. Estas acciones son la vida y son la luz para nosotros. Nosotros debemos andar en amor. En 1 de Juan 4, 7 y 8, respecto de lo que pues Dios nos dice en infinidad de situaciones, aquí en 1 de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, hablando a aquellos que tienen a Cristo,
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, eso es el ingrediente esencial para que nosotros le hablemos de Cristo a una persona que está en las tinieblas de su corazón. Ese amor es el que va a resplandecer para que él vea la vida. La vida es amor, porque Dios es amor. No puede ser que tú comulgues con el odio, con la muerte, con destruir a una persona y digas que crees en Dios, y que hagas de la mentira y del engaño y del fraude y de la idolatría y de la inmoralidad tu diario vivir. Eso niega que tú conoces a Dios. También en Juan 15, 13 al 15 dice, el Señor les decía a sus discípulos como diciendo, este es el estándar de los que caminan conmigo, el estándar de los que me siguen, el estándar de aquellos que tienen comunión conmigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto es la comunión tan estrecha, comulgas con el Señor. Este Espíritu de Cristo es el que obra en nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amar así, bueno, aquí dice sus amigos, sus amados, pero hay muchos que no nos son tan amados, que son adversarios, que son enemigos de esta obra de Dios. Pues el amor es de Dios y esta obra es en amor. Ahora vamos a ver un aspecto contenido aquí en este siervo, obrero, amigo de Cristo, Esteban. Esteban es uno de aquellos 7 varones que se habla en Hechos 6, que escogieron 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que fueran colaboradores en la obra que estaban haciendo los apóstoles. Y este Esteban es uno de ellos, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Dice, gracia para morir. Pues de una manera natural yo tengo miedo a morir, y mayormente si es siendo martirizado. Bueno, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Bueno, en un sentido, ese mismo poder que obra para que yo le sirva, ese mismo poder del Espíritu obra aun cuando yo estoy poniendo mi vida, en este caso como un mártir. Vuelvo a decir, no todos, puedo decir que en el gran número de creyentes que reciben a Cristo es la excepción, los mártires. No todos somos llamados a ser mártires, pero aquellos que Dios llame les dará la gracia en ese momento. Él buscó a su Señor por el cual estaba muriendo y el cielo le fue abierto. Eso fue un confort poderoso que mitigó temor, mitigó dolor, mitigó sufrimiento,
Esa es la capacidad o gracia que Dios nos da para morir. Y esta gracia está en cualquier situación. Puede ser una enfermedad terminal en nosotros, puede ser un accidente, puede ser un accidente tan tremendo que muera en condiciones extremas. Nada que ver con el martirio, pero hay condiciones extremas en las que podemos morir. Y no quiero mencionarlas, pero hay gracia o capacidad para ese momento. De tal manera, puedo entenderlo así, que el cuerpo se desconecta del sufrimiento y el alma está siendo llenada de confort, de seguridad, de paz, de gozo, porque en el momento de desprendernos de este cuerpo hay una liberación de nuestra alma. Nuestra alma sufre mucho por causa de este cuerpo. Entonces hay gracia de Dios para morir, cualquiera que sea la situación, y una situación extrema como esta. También estamos viendo la gracia de Dios, o la capacidad, o la provisión que llena el alma de paz, de seguridad. Dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, la gracia en este momento para amar a Cristo. Aún así, su amor por Cristo era mayor que el que estaba mostrando a sus enemigos. Entonces, ese perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la provisión de Dios. Dios estará conmigo en el momento de la muerte, trayendo confort, refrigerio, bálsamo, cuidado, protección. Él estará conmigo. Bueno, estamos viendo esto. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas para morir solos, o desprotegidos, o desamparados. El que no tiene a Cristo, ese es el significado de muerte, solo, desamparado, enfrentando ese momento de desprender su alma a las tinieblas más profundas. Bueno, tener a Cristo es ser hijos de luz e hijos del día. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, sobrios es que estemos con nuestros pies en la tierra, sabiendo cuál es la vida en la que Dios nos quiere llevar mientras salimos de este mundo. Lo contrario de sobrios, pues es embriagados. La embriaguez del mundo, del pecado, de la vanidad, de los placeres, quita esta sobriedad. Seamos sobrios. Nosotros no estamos para caminar en la carrera del mundo. Estamos en este mundo para caminar con Cristo, en las providencias, en los gozos, en las bendiciones, en las abundancias que llenan nuestra alma, nuestro corazón. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Bueno, el plan de Dios es llenarnos plenamente en nuestro interior y proveer todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo mientras llegamos a su presencia.
para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Bueno, este pasaje es Filipenses 2:15, el anterior es Primera de Tesalonicenses 5:5 al 8. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Esta es la dirección, es la visión para vivir en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en comunión con Dios, en compañerismo con Dios. Dios está hablándonos, esto es tu vida, tu camino, no solo, yo estaré contigo siempre, tan estrecho que me tienes en tu corazón. Bueno, esta es la realidad y Dios nos ha mostrado ya en el grado que nosotros hemos ido creciendo en esa comunión, en ese camino, nos ha mostrado que podemos dar testimonio. Nosotros podemos testificar, eso es verdad. Sé que estoy creciendo, sé que estoy madurando, sé que estoy aprendiendo, pero yo puedo dar testimonio que el tiempo que tengo de haber recibido a Cristo, eso es verdad. Dios ha estado en lo más íntimo de mi ser, iluminándome, esclareciendo cuál es la verdad, qué es el pecado, qué es el amor, qué es el fruto de la carne, tantas cosas que podemos dar testimonio. Eso es una realidad en mí. Bien, vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte.